llegar hasta este punto. Sí, hasta este punto es, la semana pasada nosotros habíamos hecho la carita del personaje, ¿sí? Le habíamos hecho el montaje, le habíamos hecho pues como las sombritas, bueno, las partes de brillo y tal. Y lo último que bueno, habíamos quitado las letras que estaban por acá. Y lo último que les había pedido que trajeran listo para esta clase era que recortaran todo el personaje con la pluma. Entonces recortaban con la pluma, después de recortarlo con la pluma, convertían ese path en selección, ¿sí? Me refiero a este path que se genera, por ejemplo, aquí, que se genera así. Entonces ustedes separan con control y le dan clic y eso se convierte en selección y eso permite que yo pueda copiar esos píxeles de la capa del fondo y traerlos, ¿sí? Pegarlos, digamos, en una capa aparte. Entonces, bien, ahí íbamos en el tema. La idea era que, como les decía, lo trajeran aquí ustedes, terminaban recorte para empezar a hacer lo relacionado con el fondo. Bien, entonces, bueno, previo a esto, aquí pues viendo el montaje final, mire que uno le ve que tiene como unos pelitos, ¿sí? Y se acuerdan que lo último que les dije yo en la clase pasada era que ustedes debían hacer el recorte pasando por las zonas donde ya no se viera, digamos, fondo rojo, ¿sí? Sino que fuera, digamos así, como generalizar, no es para entrar en cada pelito y recortar cada pelito, porque íbamos a ver un comando que permitía hacer estos pelitos, tanto en esta parte de acá como en la parte pues de aquí de los dreadlocks. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Listo, una vez ya ustedes lo tienen así recortado, entonces mire, les voy a mostrar la herramienta que sirve para hacer esos pelitos. Voy a generar una capa nueva. Esta capa la voy a poner debajo de todo con el fin de pintarla un color oscuro, de negro pues. Entonces aquí en los colores, mire que aquí está el color negro como principal y el color blanco como secundario. Si yo me paro en la capa que acabé de hacer y le doy Alt, suprimir, voy a pintar con el color frontal. ¿Sí? Pinto todo el fondo con el color frontal. Si le doy Control, suprimir, voy a pintarlo con el color de abajo, el de fondo. Bien, entonces en este caso, donde ustedes tengan el negro, si es arriba o abajo, pues ya saben que el de arriba es con Alt, el de abajo es con Control. ¿Sí? Alt suprimir o Control suprimir. Entonces, ¿para qué hago este cuadro negro aquí? Para que se pueda ver en contraste lo que voy haciendo. Simplemente un tema de visualización. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo siguiente? Voy a utilizar esta herramienta que se llama Smudge, que en el caso del Photoshop que cuando está en español, cuando usted lo tiene instalado en español, se llama herramienta dedo. Entonces, ¿cómo funciona esa herramienta? Tiene varios parámetros en la barra de comandos. ¿Sí? Recuerden que con barra de comandos me estoy refiriendo a la barrita que está aquí arriba. Entonces, bueno, esos comandos son, el primero, el tamaño del número de píxeles que está afectando. En este caso son 15 píxeles. Si lo aumento, obviamente va a aumentar el grupo de píxeles, es decir, el tamaño de la circunferencia. Entonces, por lo pronto voy a ponerlo en un píxel, ¿sí? Para que sea solamente un cuadradito, o sea, el tamaño de un cuadradito, para poder hacer los pelitos. Y lo segundo es la dureza. Dureza al 0% ya ustedes saben qué significa. Dureza al 100%, o sea, al 0% sale el borde difuminado, al 100% sale el borde bien definido. Yo pongo arriba un píxel y abajo dureza al 0%. Este tamaño de aquí lo voy a ir variando entre 1, 2, ¿sí? Para hacer unos pelitos más gruesos que otros.
Y el siguiente parámetro que vamos a modificar es este que se llama strength. Este parámetro, pues básicamente es el tema que está relacionado a qué tanta presión ejerzo yo sobre qué tanta presión estoy ejerciendo sobre la herramienta, sobre el uso de la herramienta. ¿Listo? Entonces, bueno, primero, la capa que voy a afectar es la del pirata. Y aquí, bueno, venga un momentico, yo amplío acá para explicarles de qué se trata eso. Sí, el strength, mire lo que hace la herramienta. Es como si yo cogiera el dedo y lo moviera y fuera corriendo los píxeles, y como difuminándolos. Si este parámetro de aquí es pequeño, entonces lo que voy a poder mover va a ser muy poco. Si este parámetro de aquí es muy cercano a 100, por ejemplo 96, mire que voy a poder hacer, ¿sí?, esto. Obviamente si es 100 me puedo quedar toda la vida ahí, ¿no? Y hasta que no suelte el mouse no va a pasar nada. Entonces yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 96, voy a poner tamaño 1 y voy a empezar a hacer los cabellos aquí del personaje. Entonces simplemente me paro aquí y empiezo a hacer esto. ¿Sí? Empiezo a hacer como las lanitas pues que tiene el pelo. Simplemente moviendo el mouse y voy haciendo, bueno, bla 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 todo esto hasta que me quede así. Esto lo puedo ir poniendo aquí con un tamaño entre 1 y 2, siendo que el 2 sean pues como cabellos más gruesos. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces mire que él va quedando allí. Como les decía, el fondo negro es simplemente para ir corroborando cómo va quedando. Entonces la idea es que ustedes hagan estos pelitos de este lado, los de aquí también. Bien, y así sucesivamente hasta que esto quede de esta manera. Un tipo hago una capita aquí de fondo. Sí, hasta que esto quede en esta parte así, por aquí en esta parte así como se ve acá. Y bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, acá saco otros más gruesitos, ¿sí? Por aquí. En toda la parte, pues, que son como los pelitos. Entonces, para que quede así. Bien. Entonces, bien, al final, pues, obviamente les debería quedar eh, el muñeco así. ¿Sí? El montaje así. Entonces, muchachos, para hacer todos esos pelitos y todo lo que les acabo de explicar, que es en esta área de acá y en todas estas de acá, voy a dar unos 7 minuticos, ¿listo? Porque pues son varias los pedazos que hay que hacer. Entonces voy a darles 7 minuticos y ya vamos entonces con la parte de atrás, ¿sí? Con la parte del fondo. Entonces son las 2:34. A las y 42, entonces continuamos con esta parte. Listo, lo siguiente entonces que vamos a hacer es trabajar en el fondo. Esta imagen, pues este fondo de color negro ya no lo necesitamos, simplemente cumplía el propósito de generar contraste para saber dónde iban a quedar ubicados los pelitos que se estaban haciendo, entonces lo puedo borrar. Bien. Y lo otro que voy a hacer es que voy a empezar a ubicar, el pirata, perdón, a ubicar el pirata no, a ubicar el fondo buscando las imágenes que les había compartido aquí con el pirata. Entonces, recuerden que las imágenes que teníamos para el fondo eran esta de los barcos, esta que era como una especie de papel antiguo, el mapa, sí, eran esas tres imágenes. Entonces, bueno, por ejemplo,
Yo lo que voy a hacer es que voy a tomar esta imagen que se llama fondo, que es como un papel antiguo, y lo que voy a hacer es abrirla. Le doy seleccionar todo con control A, si es esta opción. Copio los píxeles con control C, cierro, y voy a pegar la imagen aquí, control B, y esta la voy a poner debajo de todas, ¿sí? Para que me quede como el fondo. Obviamente lo que voy a hacer es ubicarla en la esquina izquierda superior, y le doy control T. Recuerden que control T es esta opción que hay acá que se llama transformación libre. Entonces en el momento en que le doy transformación libre, voy a agarrarla de acá y simplemente lo que voy a hacer es modificarle la escala, el tamaño, para que ocupe todo el resto de la pantalla, ¿sí? Del área de trabajo. Y le doy Enter. Entonces ahí ya tengo el fondo de papel antiguo. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es que voy a utilizar ya sea o esta imagen del mapa o esta imagen de los barcos, ¿sí? Para este caso, digamos que yo voy a utilizar la imagen de los barcos, entonces simplemente lo que hago es abrir la imagen, nuevamente selecciono todo con control A, copio y la pego aquí, control B pequeño. Y voy a hacer lo mismo que hice ahorita, con la única diferencia de que la escala que le voy a dar a esta capa, con control T, la voy a hacer con Shift, presionando Shift para que no me vaya a deformar los barcos, ¿sí? Para que mantenga las proporciones en la escala, tanto en horizontal como en vertical. Entonces ahí me queda la escalita, ¿sí? La imagen escalada. Obviamente esta imagen está tapando esta de aquí abajo, pero en Photoshop hay unos elementos que se llaman modos de fusión de capas. ¿En qué consisten esos elementos que se llaman modos de fusión de capas? Básicamente son una opción que tiene aquí en el panel de capas el programa, donde me permite fusionar las diferentes capas que se vean de aquí para abajo. Por ejemplo, si esto está tapando a lo de abajo, pues todo lo que esté tapando esto de aquí para abajo va a ser afectado por el modo de fusión. Y hay todos estos modos de fusión de capas que ustedes ven. Entonces, mire, por ejemplo, cuando yo utilizo algunos, mire cómo va a cambiar la forma de fusionar precisamente las diferentes capas. Por ejemplo, este de multiplicar, mire lo que hace. Y toma elementos de la capa de abajo, como la parte de la textura de papel antiguo, y lo que hace con esta imagen es que los píxeles que son tendientes a colores claros o a blanco los vuelve transparentes. Entonces fusiona las dos caras. Mire que ahí no estoy viendo nada, y cuando le pongo la cara abajo la está fusionando con la de arriba. Color quemado, bueno, miren los diferentes elementos que pueden haber allí. Ahorita les voy a explicar algunos detalles con ese comando. Bueno, aquí hay varios pues que pueden utilizar. La idea es que ustedes busquen pues como el que crean que se ve bien. Yo particularmente lo voy a dejar aquí donde dice overlay, y que me gusta como la apariencia que le da allí a los barcos. Esa imagen la pueden utilizar ahí, o también pueden utilizar esta otra, este mapita. Y este mapita, mire que también cuando yo le coloco aquí multiplicar, mire que los píxeles blancos se vuelven transparentes y solamente me deja ver lo negro mezclado con este. Y bueno, las tres imágenes pues ya queda muy recargado, ¿no? Entonces, digamos, ya sea que lo quieran hacer con esta o con esta, pues cualquiera de las dos es bienvenida, se vería bien. Sí, Valentina me pregunta que si utilizan una de las dos. Sí, la idea es utilizar solamente una de las dos.
O sea, esta sí o sí de fondo, me refiero al papel viejo, si lo ponen de fondo, y la de arriba, pues que es la que van a funcionar con la de abajo, pues o utilizan la de los barcos o la del mapa, cualquiera de las dos. Bueno, vamos a ver un paréntesis ahí con este tema de los modos de fusión de capas. Les voy a explicar cómo funciona eso o en qué situaciones, qué otras situaciones lo pueden utilizar. Por ejemplo, aquí en Google voy a buscar una imagen y como una imagen pues así como de matrimonio, por ejemplo. Una imagen básica. Vamos a ver. Por ejemplo, esta, que está grande. Listo, esta fotico de matrimonio. Entonces está allí. Y lo que voy a hacer es darle como una apariencia. Bueno, me imagino que conocen los filtros de Instagram. Hay unos filtros de Instagram que permiten que cuando uno tome las fotos tengan unos colores predeterminados. Estoy hablando de, no de los de reconocimiento facial, sino de los de colores, que le cambian, por ejemplo, los colores a mm, a los objetos, ¿listo? O a la imagen, pues en general. Esos modos de color funcionan también así. Entonces, por ejemplo, voy a descargar una imagen de fondo, por decir algo, por ejemplo, esta, aunque está muy pequeñita. Busquemos otra, por ejemplo, esta que está de un tamaño grande. Copio la imagen y la voy a poner encima de la otra. Y básicamente lo que voy a hacer es buscar un modo de fusión de capa. Por ejemplo, este, que se llama Screen. Le bajo un poquitico la opacidad y pueden ustedes tener la mezcla de ambos elementos. Por ejemplo, este. Se ve bien. Y mírenlo sin el modo de fusión, con el modo de fusión. Entonces, esta puede ser una opción. O la otra opción es como lo que les hablaba ahorita del tema de Instagram, que es a veces el Instagram lo que utiliza para que se vean las fotos así como medio vintage es lo siguiente. Bueno, vamos a ver varias opciones acá. Mira, voy a coger esta y la voy a duplicar. Ya esta de aquí, a la capa arriba, voy a ir y le digo imagen, ajustes, desaturar. Desaturar es que es quitarle la saturación a una imagen y convertirla en escala de grises. Y una vez está así en escala de grises, entonces mire lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Utilizar esa imagen, como por ejemplo aquí, y mire el efecto que le da. Una coloración diferente, ¿no? Bien. Otro elemento que puedo utilizar es hacer una capa nueva, que hago una capita nueva aquí, y luego vengo acá con un color y le voy a decir, aplíqueme un degradado, ¿sí? Vengo aquí degradado, desde verde hasta transparente, y ese degradado lo va a hacer radial. Pues, pongo aquí uno, lo pongo allí. Ahora va a cambiar este color, vamos a ponerle un cian. Y ahora voy a utilizar de aquí hasta acá. Ahora voy a cambiar otra vez el color, vamos a ponerle un amarillo. De aquí hasta acá. Y finalmente vamos a poner un magenta. En esta esquina de aquí. Un momentico, vamos a hacerlo más ahí. Le voy a bajar un poquitico la opacidad de este, por lo menos al 70%. Y lo que voy a hacer es, mire, y por ejemplo, mire el color que da. Dependiendo obviamente como usted lo quiera utilizar. ¿Sí? Por ejemplo aquí en dividir. Mire, le bajo un poquitico la opacidad y mire el color.
Mire cómo era la imagen original y con esto, mire cómo queda. Entonces, de esa manera es que hacen, digamos, las coloraciones de las imágenes y esto particularmente les puede servir porque, digamos que en el lenguaje audiovisual se utiliza mucho. ¿Qué me refiero con el tema del lenguaje audiovisual? Por ejemplo, cuando ustedes buscan en internet, ¿sí? Paleta de colores de las películas, en el lenguaje audiovisual, ¿sí? Miren, por ejemplo, los colores que, sí, esto es como una imagen fría. Entonces, por ser una imagen fría, pues obviamente está transmitiendo desde el punto de vista de la psicología del color, está transmitiendo lo que se quiere expresar allí en la escena en particular. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver estos ejemplos así de coloración de imágenes. Por ejemplo, hay una serie, me imagino que han visto la serie de Breaking Bad, ¿sí? Que tiene, cuando uno ve la serie, pues ellos tienen un manejo de colores que va como oscureciéndose en la medida en que las temporadas van avanzando, precisamente evidenciando como que el personaje principal, pues que es este, se va volviendo como malo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, al principio, como es de Clarita, y al final, ¿sí? La transición que tiene en los colores. Mire, temporada número 1 es como muy vivo en los colores. Temporada número 4, miren ya como son de oscuros. Bien, entonces bueno, entonces eso lo utiliza mucho en el lenguaje audiovisual y por supuesto a la hora de transmitir pues está relacionado con el tema de la psicología del color. Creo que eso ya se los había comentado anteriormente, pero pues no está de más recordarlo allí para que le encuentren el uso. Entonces bueno, de esta manera entonces se pueden utilizar los modos de fusión de capas. Entonces siguiendo aquí con el montaje, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con unos elementos que son estos de acá, son los efectos de capa o los estilos de capa. Cuando yo me paro sobre la capa del pirata, mire, tengo todos estos diferentes efectos. Entonces, ¿cuál es la intención o qué es lo que quiero hacer? El pirata se ve allí, pero se ve fusionado como con la imagen de fondo. Yo lo que quiero hacer es separarlo. Y para separarlo lo que voy a hacer es que le voy a agregar una sombrita, una sombra. Me paro aquí, voy acá y le digo sombra paralela. O sea, todos estos son efectos de capa, ahorita los vamos a ver. Sombra paralela. Y cuando le doy sombra paralela me sale este cuadro de diálogo que me dice cómo poner la sombra paralela. Por ejemplo, aquí el ángulo en el que va a estar la iluminación, es decir, el sol viene de acá y me va a producir la sombra en este lado. Entonces, mire lo que sucede, por ejemplo, allí. Cuando yo le aumento la opacidad, ¿sí? Mire que ahí se salen las sombras. ¿Lo ven? Aquí tengo, por ejemplo, la distancia. De la distancia a la que quiero la sombra. Supongamos que es aquí a esta distancia. Vamos a modificarle un poquitico aquí la luz para que coincida, digamos, con esta que es casi recta. Luego tengo esta opción que se llama Spread, que básicamente lo que hace es como reforzar, bueno, esto se ve más así, mire, ¿sí? Tamaño, entonces lo que hace es difuminarla y el Spread lo que hace es ponerla más oscura o más clara de acuerdo al tamaño que tenga. Por supuesto, también puedo cambiar el color de la sombra. Entonces, por ejemplo, si yo no la quiero negra, sino que la quiero, por ejemplo, de este tono de acá, pues con el cuentagotas le doy clic ahí y mire que automáticamente él se va a esa parte. Entonces la va a poner así como medio roja, vino tinto. Bien, entonces mire la diferencia. Ahí tiene la sombra y aquí no. Bien, entonces para aplicarlo simplemente le digo OK y listo. Mire que aquí me queda como efecto.
¿Listo? Voy a hacer un paréntesis con esa parte y les voy a mostrar que diferentes cosas que puede hacer uno con el tema de las eh, con el tema de los efectos de capa en esta parte de aquí. Listo, voy a crear, por ejemplo, unas letras, una palabra, y vamos a utilizar, por ejemplo, este tipo de letra. Listo, lo tengo allí. Entonces vamos a ver algunos de los objetos perdón, de los efectos de capa que hay acá. A este lo voy a pintar de negro y este vamos a dejarlo de color blanco. Y el textico de color blanco. Bien, ahí. Entonces voy a aplicarle los efectos de capa al texto. Mire, si yo abro ahí, ya sabemos que es sombra paralela. Ahorita le voy a poner uno que se llama Outer Glow. Mire, este es muy bueno porque este me sirve para hacer los efectos como si eso se viera como una luz de neón. Entonces ahí es cuestión de ponerlo, poner el efecto, darle un color, por ejemplo, si quiero que alumbre azul o rosado o, bueno, o rojo, con el color que lo necesite. Sí, entonces él me va a dar ese glow, pues básicamente es como un efecto de iluminación alrededor del texto. Yo tengo la opción de darle spread y cambiarle, digamos, el tamaño. Bueno, y jugar con la opacidad, pues entre muchas otras cosas. Dentro de la opacidad también tenemos los mismos modos de fusión de capa que vimos ahorita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo eso. Tengo otro que se llama patrón por encima, un patrón de repetición por encima. Mira que esto sí hay que aplicarlo. Vamos a aplicarlo en otra figura. Por ejemplo, digamos en esa figura. Bueno, en un pentágono. Y me paro sobre el pentágono y aquí le digo patrón de repetición por encima. Entonces, mire, aquí simplemente escojo, ¿sí?, los mismos modos de fusión, escojo el patrón de repetición que quiero. Entonces hay unos que ya están predeterminados, por ejemplo, agua, ladrillos, piedras, bueno, fibra de carbono. Y hay varios patrones de repetición e incluso ustedes los pueden descargar de internet, ¿sí?, para hacer los patrones de repetición. Ahorita les explico cómo los pueden ejecutar. Y por aquí vienen unos por defecto como de pasto, bueno, diferentes árboles, varias cosas allí. Miren que aquí lo puedo escalar. Puedo también cambiarle el ángulo. Bueno, personalmente no tengo mucho pues como la tendencia a utilizar este en particular, el patrón de repetición. Si hay un patrón de repetición por encima, pues hay eh, una gradación por encima. Básicamente aquí ustedes tienen los diferentes colores. ¿Listo? De hecho, por aquí hay unos que son como metálicos. Bueno, hay pasteles, no sé qué. O por ejemplo lo puedo crear. ¿Listo? Aquí también le puedo cambiar la orientación, escalarlo, si lo quiero más pequeño, más. Por ejemplo, digamos que ustedes quisieran hacer un tubo. Entonces ustedes se paran allí y le dicen color overlay
perdón, gradient overlay, y aquí lo vamos a colocar a 90 grados. Yo le quito aquí, vamos a hacerlo más. Sí, entonces mire, por ejemplo, ahí ya con el degradado me da la tridimensionalidad que estoy buscando, como si fuera un tubo o algo metálico. Bien, bueno, tengo el color overlay, que es básicamente poner un color el que yo defina encima del objeto. Otro que da un efecto como satinado, ¿sí? Entendiendo pues que yo lo puedo cuadrar aquí en diferentes texturas también. Satinado obviamente de acuerdo al color que yo le ponga aquí, pues lo va a cambiar. Personalmente tampoco utilizo mucho que digamos este. Está el inner glow, que es, ahí le cambio el color a esto. El inner glow, pues a diferencia del outer, no lo hace hacia afuera, sino que lo hace hacia adentro. Es como el brillito ese que hablaba ahorita. ¿Ya? Entonces, ese es muy útil cuando uno va a hacer estos efectos como de neón, como de luces de neón. Y por ejemplo, esta luz que ustedes ven acá, esto tiene un outer glow y un inner glow. Voy a hacer un ejemplo aquí rapidito. Supongamos este. Aunque me funcionaría más sobre este, porque la línea está más delgadita. Entonces, por ejemplo, yo pego este acá, voy a decirle clic aquí a lo de color negro, con copio y pego. Entonces mire aquí lo que va a hacer. Color overlay y lo pongo de color blanco. ¿Listo? Luego le doy inner glow. Vamos a hacerlo, por ejemplo, azul. Si lo pongo en cian y luego le doy, o voy a copiar este mismo código de color, control C, y luego le doy acá outer glow, pego el mismo código de color y ahí tengo el objeto como está allí, ¿no? Obviamente aquí el glow es más ancho, entonces yo lo puedo modificar. El outer, simplemente lo que hago es colocarlo más grande. Bien. Y el inner lo pongo más pequeñito. Ya, entonces mire que ahí. Bueno, ya lo que ven ustedes atrás sí es un tema pues de un fondo. Por ejemplo, el fondo lo podemos hacer poniendo un pattern overlay. Y vamos a buscar, por ejemplo, fibra de carbono más pequeñita. Ok, y aquí sobre este, entonces voy a hacer un degradado, por ejemplo, de blanco a negro, perdón, de negro a transparente, radial, pero que arranque en transparente, de transparente hacia negro. Entonces hago esto. ¿Listo? Y el fondo de acá, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un fondo así, y aquí le digo, por ejemplo, ahí. Y miren que los destellos de la fibra de carbono quedan como azulitos. Entonces, bueno, de esa manera se hace un efecto como de neón. ¿Listo?
Eh, bueno, continuamos entonces acá con los efectos. Entonces tenemos el inner glow, el outer glow, inner shadow. Ya les voy a explicar qué significa ese. Venga, yo acomodo primero todo esto acá. Este es como si tuviera supongamos que este también es blanco, entonces le vamos a colocar un color overlay y lo voy a poner blanco. Pero adicionalmente le voy a colocar un inner shadow. Listo, el inner shadow es una sombra interior que me puede dar el efecto de que sea como si estuviera recortadito. Vamos a cambiarle el color. Como si estuviera recortado el objeto. Mire el efecto que hay ahí y aquí. Bien, stroke lo que hace es poner un borde de un color que yo le defina por fuera. O si no es un color, sino un gradiente, también puedo buscar, por ejemplo, este tipo de gradientes y colocarlo a 45 grados. Bueno, esto funciona mucho mejor. Vamos a hacer el ejemplo con un texto. Y voy a buscar una tipografía. Entonces voy a hacer un efecto como si este texto se viera metálico. Por ejemplo, voy acá, aquí le digo Gradient Overlay, ¿sí? Para que él haga esto, lo vamos a poner aquí a 45, por ejemplo. Bien, ahí. Y luego vamos a colocarle un stroke, pero el stroke se lo va a poner, mire, yo puedo ponérselo en la posición de afuera, dentro o en el centro. Yo lo voy a poner dentro en este caso y voy a utilizar la misma, pero entonces le voy a colocar otro ángulo, por ejemplo 30 grados, para que se vea así. Y para colocarle, o sea, para hacer que se vea separado del fondo, entonces pues termino con un drop shadow. ¿Ya? Pues mire ahí el efectito que da. Bueno, y bueno, finalizando acá, entonces tenemos este que se llama Inglete y Relieve o Bevelan Emboss. Y este básicamente tiene, venga un momentico, yo le pongo el gradient ahí. Este básicamente tiene la opción de generar un brillo en unas partes, dependiendo de donde yo coloque este punto, y una sombra por el otro lado. Por supuesto, el brillo puede ser de cualquier color y la sombra también puede ser de cualquier color. Entonces, lo bueno de esto es que, mire que él me permite generarlo con bastante dureza para que se vean los ángulos bien detallados. ¿Listo? Ahí. Y con este mismo esquema, pues puedo hacer, por ejemplo, como el efecto de una tela. Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si yo voy a hacer la tela de color rojo, entonces pongo aquí la telita así, después pongo el color rojo acá con el pincel. Entonces voy a pintar unas líneas, ojo, en una capa aparte, ¿no? Y para que pinte, por ejemplo, aquí va a ser
Y vamos a hacer unas formas pues como si estuviera arrugada la tela. Listo, ahí. Este fondo también lo voy a pintar de rojo y sobre este es que voy a ponerle Bevelan Emboss. Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Y mire que ahí parece como si estuviera arrugadito. Le cambiamos un poquitico el brillo y el color de las sombras. Ya, entonces eso me da la apariencia como si estuviera una telita arrugada. Bien. Obviamente pues hay que hacerlo bien para que eh, el efecto adecuado. Pero bueno, más o menos algo así puede ser. Listo, entonces bueno, ahí están los modos perdón, los estilos de capa. Entonces ya es cuestión de que ustedes eh, pues los investiguen y tal. Hay otra cosa que es muy interesante y es que, bueno, a pesar de que no se saca con estilo de capa propiamente dicho, o sea, no todo, se pueden hacer diferentes cosas. Por ejemplo, digamos que yo quiero generar una especie de reflejo como este texto así reflejado, o sea, como si fuera es un efectico que utilizaba mucho Apple. Vamos a ver si me encuentro algo aquí. Apple en una época, hace como unos 6 años más o menos, utilizaba mucho eh, en todos sus publicidades, pues y todo eso, utilizaba mucho un efectico que era, claro es que no veo aquí ninguno. Bueno, que es por ejemplo cuando yo veo el celular y se ve el reflejito, el reflejo en el piso. Bueno, vamos a hacerlo acá con este texto. Por ejemplo, digamos yo tengo este texto acá, voy a sacar una copia, lo pongo aquí y aquí donde dice editar, transformar, digo flip vertical. ¿Ya? Entonces él lo pone allí. Ya ahí tengo la primera parte. Luego lo siguiente que voy a hacer es aplicar un gradiente. Ese gradiente lo voy a aplicar desde rojo a negro. Y lo pongo a 90 grados. Ya, ahí. Y luego aquí le bajo. Sí, entonces mire que ahí se ve como si estuviera reflejado en el piso. Esto también se puede hacer no necesariamente con los efectos de capa, sino con otros elementos. Por ejemplo, bueno, hagámosle una vez con una. Y entonces, por ejemplo, si quiero que se refleje, le saco una copia, transformar, flip vertical, lo pongo aquí. Este le va a bajar la opacidad. Y luego con el borrador, ¿sí? Entonces miren que ahí ya genera el efectivo. Bueno, aquí le puedo poner pues como otro color de fondo.
y de pronto, ¿listo? Ahí. Sí, entonces miren el efectico que hay allí. Bueno, esos son tipsitos, hay cositas de ilustración. Entonces, bueno, simplemente aquí lo que hice fue aplicar un drop shadow para separarlo y también le voy a aplicar a este un outer glow de color rojo y como para que ilumine más allí, si miren la diferencia entre uno y otro. Así está ahorita, así estaba antes. Bien, simplemente lo que voy a hacer es ampliarlo un poquito acá y darle, bueno, ahí ayuda ahí como a resaltar el personaje. Y finalmente, entonces vamos a hacerle un texto. Bien, entonces, aquí donde está la herramienta de texto, voy a buscar una letra, una tipografía, pues que no necesariamente tiene que ser esa, sino que a mí me gusta ponerla en esa. Listo. Ahí, y luego a esta lo que voy a hacer es que lo va a cambiar o le voy a poner gradiente. Tiradito por ahí de uno. Y finalmente sombra paralela para que resalte el fondo. Bien, ahí. Pues teniendo las letras así, lo último que voy a hacer es como si fuera una especie de destellos, como si por aquí hubiera un brillito. Los brillitos pues los vamos a hacer con una técnica simplemente de ilustración, donde hago una nueva capa y mire lo que voy a hacer, voy a seleccionar una única fila y una única columna. Entonces hago un clic, para selecciono columna única, presiono Shift para sumar a la selección para que me queden las dos seleccionadas y en una capa nueva lo que voy a hacer es una gradación de blanco a transparente y así como está acá una gradación radial donde arranque en blanco y termine en transparente. Entonces me voy aquí y arrastro y mire, control D para deseleccionar y ahí me quedó como si fuera un destello. ¿Listo? Mire lo que voy a hacer con ese destello. Este mismo lo voy a copiar, o sea, lo duplico, control T, bien, lo pongo ahí, reduzco de tamaño, nuevamente lo duplico, control T, vuelvo y le cambio pues como el tamaño. Los voy a unir los tres, control E de enano, vamos a modificarlo un poquitico así. Y luego este lo puedo poner, por ejemplo, por aquí. Y entonces mire cómo se ve el destallito. Puedo poner otro, digamos, en esta parte de acá.
Listo, entonces mire ahí cómo se ven los destellos, incluso pues puede ser también por aquí. ¿Sí? En las partes. Y bueno, ahí ya terminaríamos pues como con el ejercicio. Hay una capa aquí pues que es como de filtros. Les voy a mostrar algo pues aquí que también se puede hacer como esos destellos así, pero directamente en Photoshop. Eh, sí, por ejemplo, esta foto de este astronauta. Y miren, aquí ustedes se van aquí donde dice filtro, render, y le dicen interpretar un lens flare, que es un efecto de lente. Entonces, mire, yo puedo colocarle aquí, por ejemplo, y diferentes tipos de, por ejemplo, así, ¿ya? Entonces, ojo, si lo van a aplicar, por ejemplo, a este, digamos que yo lo voy a poner aquí, entonces hago una capa nueva y sobre esta voy a darle esta opción, combinar visibles. Ojo, cuando me pare aquí y le dé clic, háganlo con la tecla Alt presionada. Entonces, seleccionan ahí y él saca una copia automáticamente de todas las capas. Si ustedes no presionan Alt, se les juntan todas las capas aquí. Y todas estas capas se les vuelve, mejor dicho, queda así. Bien. Entonces, esto es para que en la capa yo pueda generar el lens flare. Entonces lo pongo, por ejemplo, aquí. Y hay diferentes tipos. Voy a dejar este. Listo. Entonces mire que aquí lleva el reflejo y acá está mirando esta parte. No, el texto me pregunta Valentina que si el texto lo pueden poner de otro color o tiene que ser plateado. No, puede ser de cualquier otro color. Sí, ya depende de lo que ustedes vayan a investigar allí. O sea, aplíquenle algunos efectos de capa de los que vimos ahorita y ya ustedes consideran cómo ponerlo. Por ejemplo, otra forma puede ser, es que depende del tipo de letra que utilicen, ¿no? Por ejemplo, esta letra que es así como gordita, y miren, digamos, el efecto, les voy a mostrar un efectico aquí que se puede hacer. Entonces ahí en el texto me voy a parar y le voy a decir Bebelan Embos, ¿sí? Y mire que ahí ya el texto como si fuera en gel. Sí, aquí hay diferentes opciones, por ejemplo esta. Entonces este lo voy a poner cian y este lo voy a poner de azul oscuro. Sí, entonces mire que ahí hay otra alternativa. Esto es muy parecido a lo que se utiliza el logo. No sé si han visto
los loguitos, por ejemplo, que colocan en las Samsung en las neveras. Bueno, es que aquí no. Bueno, pero en las neveras ven que es un logo como en alto relieve, se podría hacer, por ejemplo, de esa manera. Sí, esto da como la opción ahí, en ese caso sería, no sería azul, sino que sería, por ejemplo, gris por acá o rojo, bueno. Y ya ustedes le acomodan pues el que. Bueno, ahí ya lo dejo pues a consideración de ustedes como tal. Entonces, bueno, paso final para exportar esto y poderlo subir. Simplemente le dicen archivo, guardar como, y vienen y buscan aquí la extensión JPG. Entonces le colocan su nombre, bien, aquí le dan tamaño máximo, le dicen OK, y esta imagencita es la que suben ahí a la carpeta. ¿Listo? Entonces, pues digamos que lo que quedaría faltando para que ustedes terminaran sería el fondo del pirata, la aplicación del efecto de capa al pirata que hace que se vea separado del fondo. Bueno, por supuesto el fondo pues con los modos de fusión de capa y todo lo demás. Las letras que quedan aquí pues como también con aplicación de elementos de estilos de capa. Y listo, simplemente guardan la imagen y la suben a la carpeta. Bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte de acá? Pues igual ahí estoy grabando el video, ¿no? Pero ¿tienen alguna pregunta como de algo que no hayan podido lograr o algún efecto que quieran dar que no hayan podido hacerlo? Bueno, listo. Entonces, bueno, ese es el proceso que vamos a hacer con el pirata. Bueno, importante que cuando graben, pues siempre lo hagan en Photoshop para que les respete las capas. ¿Sí? Me refiero a que cuando ustedes abren, pues aquí van a aparecer las capas. Si eso tiene extensión PSD, va a tener las capas. Si ustedes no lo ponen en PSD, pues básicamente eh, se les pierden las capitas. ¿Listo? Entonces, importante eso. Eh, bueno, entonces vamos a ver el tema de la entrega, de la tercera entrega, que es un ejercicio pues relativamente corto pero importante. Mire, en la página, si ustedes se van acá a este enlace que se llama Revista Digital, van a poder, van a poder ver ahí los, digamos, proyectos o trabajos de semestres pasados, no de todos, pero sí por lo menos de 2 semestres que fueron, digamos, como representativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, la idea es que entre todos los que están en el curso podamos desarrollar una revista digital. Entonces, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes? Va a desarrollar un tema. Sí, ese tema lo va a investigar, pues un tema relacionado con diseño, no necesariamente con diseño gráfico o diseño industrial, sino diseño en general. Ustedes pueden hablar, por ejemplo, de un diseñador que les guste o de un objeto, pues, para saber cómo fue el proceso de diseño o de un proceso para fabricar de pronto un objeto que a ustedes les guste o de, bueno, diferentes cosas. Pues, por ejemplo, mire, ¿qué es lo que hace ahí cada persona? Por ejemplo,
cada uno de los estudiantes desarrolla su artículo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en la diagramación de una revista, ¿sí? De un artículo de la revista. Entonces, cada uno de ustedes se va a encargar de 2 páginas. En este caso, por ejemplo, Mariana Ceballos, en el primer semestre del 2020, habló sobre Alberto Mantilla, ¿sí? Que es un diseñador industrial. Entonces colocó, por ejemplo, la distribución acá de algunos objetos. La ha diseñado, la foto de él acá, bueno, tan. Entonces vamos a ver las opciones. Y bueno, nos falta ver un tema, ¿no? Nos falta ver el tema de la diagramación, que es el que encierra esto y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces la idea es que con ese tema ustedes apliquen esa teoría a este proyecto. Bien, les voy a mostrar aquí otros artículos. Por ejemplo, está bueno, en ese curso eran pocos estudiantes, por eso para hacer la revista, digamos, si no estoy mal, creo que eran 6 estudiantes. Entonces, para hacer la revista un poco más extensa, cada uno de ellos le tocó diagramar dos artículos. Un momentico que ahí no ha cargado la página totalmente. Listo. Por ejemplo, ella escogió también aquí a Karim Rashid, que es otro diseñador industrial que me imagino conocen, y diagramó el segundo artículo de ella así. Les voy a mostrar otro acá. Entonces, pues básicamente ustedes se van a encargar de hacer la misma investigación y con esa investigación van a construir el artículo hablando pues sobre lo que el tema que ustedes quieran que esté relacionado con diseño. ¿Sí? Entonces a cada uno de ustedes les voy a asignar unos números de página. Por ejemplo, aquí, digamos que Juan Pablo lo que hizo fue que en lugar de hacer 2 artículos diferentes, él lo que hizo fue uno solo que tuviera 4 páginas. ¿Listo? Entonces, mire, 2 páginas acá y otras 2 acá. Bueno, ahí les dejo, pues, igual a través de la página pueden ustedes eh, ver lo que les estoy mostrando acá y la otra revista que hay ahí. Y entonces se trata de que ustedes, bueno, ya ahí acabó. Se trata de que ustedes pillen la revista o las revistas y puedan generar, por ejemplo, sus propios artículos. Sí, por ejemplo, aquí Santiago habló del reciclado, Valentina habló del termoformado, Natalia habló del corte por plasma, son puros procesos de manufactura, ¿no? Impresión 3D, maquinado CNC, embutido, bueno, rotomoldeo. En ese semestre estuvimos trabajando acerca de la parte de infografías sobre el tema de las fabricaciones. Corte en láser, vidrio soplado, bueno, hay varias cosas. Y otros por allí pues decidieron ya trabajar en algunas cosas, en productos o cosas así. Entonces, bueno, el tema, como les decía, libre, simplemente tiene que ver, o sea, que tenga que ver con la carrera, con diseño industrial, o con diseño en general, no necesariamente tiene que ser industrial, con diseño en general. Puede ser hablar de un producto, de un diseñador, de un carro, de una moto, bueno, es decir, diferentes. ¿Listo? Y cada uno se va a hacer cargo entonces de su. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a escoger su tema, me van a decir qué tema vas a trabajar cada uno, eso lo vamos a hacer para la próxima clase, ¿no?
¿Qué tema va a trabajar cada uno? Yo voy a apuntar lo que ya ustedes van a ir investigando. O sea, me refiero sobre el tema que ustedes van a ir investigando y después de que ya lo tengan definido, entonces empiezan a organizar eso. Y la próxima semana que veamos la parte teórica de la diagramación, entonces les explico lo de la página maestra, ¿sí? Cómo diseñar la página, cómo tener en cuenta el número de columnas, qué es lo adecuado, digamos, en determinado tipo de publicación, bueno, diferentes cosas. Bueno, ahí les dejo pues para que ustedes lo puedan ver en la página, está ahí en dice revista digital. Listo, muchachos. Ah, bueno, venga, les muestro el documento acá y de una vez fijamos la fecha de entrega. Este es un proyecto corto, normalmente doy unos 15 días para desarrollarlo, porque pues no tiene mucha complejidad. Entonces, básicamente es el proyecto 3 y le voy a asignar, bueno, de hecho ya tiene asignación de fecha, es decir, para dentro de 15 días. ¿Sí? La idea es que la próxima semana veamos la parte relacionada a la teoría y que ustedes puedan aplicar la teoría de la maquetación en ese transcurso de esta semana. Entonces, aprovechen de esta semana a la próxima para hacer la investigación del tema, para sacar los textos, etc. Y luego vamos a hacer la diagramación. Listo para entregar el 21 de octubre. Un proyecto cortito. Entonces dice acá, objetivos del proyecto, aplicar formas de composición, técnicas de diagramación y o maquetación de contenidos, conceptos al emplear tipografías. Recuerden que ya nosotros vimos el tema de tipografías, donde sabemos cuáles son las partes de una fuente, cuáles son las tipografías o fuentes con serif, sin serif, cuáles son las más adecuadas, por ejemplo, a la hora de utilizarse para transmitir un mensaje, si el mensaje es para leerlo con calma, para darle diseño y todo eso, entonces hay unas tipografías que son más adecuadas para eso y cuando es, por ejemplo, como para unas señalizaciones de tránsito, pues la letra qué tipo tiene que ser, qué tamaño, bueno, todo lo que influye, digamos, en la lectura de los textos y tal. Bueno, para potenciar las temáticas relacionadas con diseño, utilizar las herramientas de software Illustrator y Photoshop, en este caso Illustrator para la diagramación y Photoshop todo lo que tiene que ver con el manejo de imágenes para el diseño, planeación, creación y maquetación de contenidos infográficos que expresen conceptos de manera clara y concisa. Utilizar el software de diseño para la comunicación gráfica a través de la conceptualización del lenguaje icónico, el manejo de convenciones y la relación de contenidos por medio de técnicas de diseño con la aplicación de la teoría vista en clase. Requerimientos de la entrega. El proyecto consiste en conceptualizar y desarrollar un artículo tipo infografía cuya temática está basada en la explicación de un tema relacionado al diseño. Para explicar el tema asignado se debe usar un lenguaje iconográfico, imágenes, textos, rótulos, titulares, subtítulos, artes, etc. En lo posible que la diagramación de las piezas tenga una relación de 50% de texto y 50% de elementos gráficos, imágenes, etc. en su composición. Dentro de la concepción del diseño de la pieza, cada estudiante debe poner en práctica la teoría vista durante el curso, teoría de color, formas de composición, técnicas de maquetación y uso de tipografías para construir los aspectos gráficos de la infografía, iconografía, uso de colores, creación de convenciones, etc., que permitan la correcta comunicación del tema asignado. El proyecto se divide en 3 partes que deben documentarse: fase de análisis del tema asignado, o más bien del tema escogido, porque no lo asigné yo. Diseño y construcción de las páginas de la revista digital con el manejo iconográfico presentada en 2 archivos, es decir, 2 imágenes JPG tamaño carta cada uno. Eso les voy a decir cómo lo podemos trabajar la próxima clase con el tema con el ejemplo que les voy a dar de la maquetación. Y finalmente, uso de técnicas de maquetación y o composición de contenidos gráficos. Se debe entregar 2 páginas de la revista del archivo digital en este formato JPG
con el número que le tocó a cada uno. Esto se lo explico también la próxima semana, cómo me la tienen que entregar en formato carta. Estos son los 4 criterios a tener en cuenta en, en, la, en el diseño. Conceptualización gráfica tenida en cuenta para la creación del diseño de las páginas, 30%. Correcto uso de técnicas de maquetación orientadas a la socialización del tema asignado, 30%. Claridad en la ideación de símbolos e iconos, 20%. Uso de herramientas de software para la producción del artículo, otro 20%. Dice, cada error de ortografía se penalizará con 0.1 de la nota final. Ojo con eso, ojo con los errores de ortografía. Sí, yo veo que en el artículo no se confíen mucho de la ortografía del Word, porque el Word tiene un tema y es que a veces, por ejemplo, acentúa con tildes palabras que no necesariamente llevan tilde. Hay algunas palabras que ustedes saben que por el contexto llevan tilde y otras que no. Es pilas allí, no se confíen mucho con el tema del Word, sino que más bien revisen, busquen cuando tengan dudas sobre una palabra, busquen en internet cómo se escribe, en el contexto en el que usted está hablando y lo puede, para que la pueda utilizar y salga de dudas. Porque cada error de ortografía les va a costar 1/10 de la nota final. Entonces, bueno, ese es el tema de la diagramación. ¿Sí? Después, ya la clase que viene, entonces les asigno los números de página que le toca a cada uno y ya cada uno de ustedes me dirá un tema. Les recomiendo que no se casen solamente con un tema, sino que busquen, por ejemplo, 2 opciones. ¿Para qué? Para que no se vayan de pronto a repetir los temas. Por ejemplo, si alguno de los estudiantes decide trabajar sobre un diseñador, pues que otro no vaya a trabajar sobre el mismo diseñador. ¿Sí? Es decir, para que no se repitan los temas como tal. Entonces, en caso tal de que se repita, pues usted tiene el plan B ya seleccionado allí para agendar. Obviamente también la idea no es hacer copy-paste, es decir, no es buscar en Google un tema y conforme yo tenga el tema, entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar el texto, traerlo para acá y pegarlo y ya. Sino que la idea es que ustedes lo lean, saquen sus propias conclusiones del tema, qué piensan. Sí, me interesa ver como el punto de vista de ustedes también con respecto a eso y sobre todo cómo lo están dando a entender a través de la diagramación del contenido. Bueno, ese es como a grandes rasgos el objetivo del proyecto y pues recuerden que quedamos pendientes por ver el último tema de clase, que es el tema de la unidad 5, que tiene que ver con la maquetación. ¿Listo? Es este tema que está aquí y del cual está la presentación que vamos a hacer la próxima semana. ¿Alguna pregunta sobre ese proyecto? Listo, entonces estamos bien. Entonces ahora sí, muchachos, bueno, queda pendiente, ojo, pilas, queda pendiente la entrega del ejercicio que terminamos hoy, del pirata. Conforme ustedes lo terminen, lo suben a la carpeta para yo calificarlo. Mañana me voy a sentar a calificar eso después de las 3 de la tarde, que es como el plazo que di para que subieran por tardar el archivo. ¿Listo? Necesito calificar eso porque la semana que viene tengo que pasar notas. Me falta calificar otros 2 cursos que tengo, de los cuales ayer me entregaron unos trabajos y mañana me van a entregar otros trabajos. Entonces, pilas con eso para poder que pueda sacar las notas definitivas de ustedes del segundo corte. Y lo otro es que, bueno, en la evaluación, pues ya ustedes tienen las notas, ya ustedes saben cómo acceder pues a través de la página, eh, ustedes saben que aquí acceden a las calificaciones y pueden ver las notas del segundo corte y tal, y las rúbricas que explican a grandes rasgos. ¿Sí? Cuando se meten ahí en el enlace de rúbricas, vienen aquí el proyecto 2 y aquí está la rúbrica de ustedes. Entonces, la rúbrica de ustedes tiene cuatro criterios, que son los mismos que están en el archivo de Word. Conceptualización, utilidad y funcionalidad del empaque, correcto uso de técnicas de maquetación en diseño gráfico, claridad en el uso y comunicación del empaque, es decir, la usabilidad,
y el uso de herramientas de software en la producción del empaque. Entonces, ¿de qué manera lo califiqué? Les voy a explicar cada uno de los criterios para que ustedes sepan cómo les fue en cada uno de esos criterios. Conceptualización, utilidad o funcionalidad del empaque era lo que yo les había explicado, que le dieran una utilidad, o sea, que el empaque no solamente sirviera para proteger el producto, sino que los empaques útiles, por ejemplo, como para que se convierten en o que tienen la facilidad eh, de poder o de permitirle al usuario consumir el producto más fácil, o como por ejemplo en el caso de una de los compañeros que me presentó, de una de las compañeras que me presentó el empaque de los cigarrillos, donde la justificación que ella le dio era, bueno, voy a hacer este empaque, pero lo que voy a hacer es que a través del empaque voy a dificultar la sacada de los cigarrillos para que la persona no consuma tanto, ¿sí? Para reducir el consumo del cigarrillo como tal. Entonces, eso es una utilidad. O por ejemplo, el empaque, digamos, como el que les mostré la caja de pizza, que después de la caja de pizza uno llega y la rompe y cada parte del empaque se convierte como en un plato. ¿Sí? Esos son empaques funcionales o útiles. Entonces, hubo muchos de ustedes que de pronto presentaron solamente el empaque sin mucha complejidad, sino simplemente una caja cuadrada y no tenía, digamos, una funcionalidad adicional o algo, pues obviamente en este punto se vieron un poco afectados. Correcto uso de técnicas de maquetación. Yo diría que aquí fue el punto donde casi, digamos, casi a todos los que sacaron, digamos, no es que hayan sacado malas notas, pero a los que les fue menos, mejor dicho, a los que sacaron menos nota, diría yo que este fue el punto donde se generaron, digamos, los problemas. ¿Cómo evalué yo este punto? Pues muchachos, nosotros estamos viendo un curso donde básicamente toda la teoría está enfocada a la diagramación y maquetación de contenidos, ¿sí? A cómo hacer que un contenido sea más atractivo, cómo hacer que un contenido llame la atención, cómo hacer que un contenido esté relacionado con la información que está transmitiendo. Entonces, muchos de ustedes, compañeros, entendieron el ejercicio como hacer el empaque, es decir, el aspecto estructural del empaque, pero no hicieron mucho esfuerzo en la parte, digamos, de la comunicación del empaque. Recuerden que el empaque tiene, o los empaques tienen diferentes funciones. Y parte de las funciones principales, o parte de las funciones principales que tiene un empaque, es la función de mercadeo y la función de identificación. Estas dos funciones son bien importantes porque son las que me van a permitir a mí como usuario identificar el producto, número uno, y número dos, pues poder escogerlo de entre muchas otras ofertas que haya. Eso es lo que le permite a usted que, por ejemplo, cuando usted está en un supermercado y va a coger unas papitas, usted pueda, por ejemplo, identificar, si usted lo que quiere son unas papitas rizadas, pueda identificar cuál es el empaque de las papitas rizadas, ¿listo? A través de la diagramación, que pueda identificar el sabor, si son papas de pollo, entonces vendrán en un color diferente a las de limón, a las de tomate, a las de carne, a las de no sé qué. Eso también hace parte de la identificación. Entonces, mire lo que hemos venido trabajando: teoría del color, formas de composición, eh, la parte de las tipografías, ¿sí? Hemos venido trabajando ya varios temas teóricos que esperaba que los aplicaran en el diseño del empaque, en el diseño gráfico del empaque. El diseño gráfico del empaque también tenía que comunicar cómo se utilizaba el empaque, ¿sí? Rasgue aquí, abra aquí, voltéelo acá. Sí, hay unos que, digamos, planteaban el empaque diciendo, este empaque sirve para esto, pero yo lo puedo convertir, por ejemplo, en una bandeja o lo puedo convertir en no sé qué cosa. Bueno, ¿cómo se convierte? ¿Sí? Eso quedó ahí como en el aire, o sea, no colocaron instrucciones de cómo rasgue aquí, corte acá, doble aquí, no sé qué. Entonces, eso también influyó ahí en ese tema. Entonces, básicamente esta es la comunicación, o sea, la aplicación de la teoría vista en clase, particularmente en el, en el proyecto. Dice por acá, claridad en el uso y la comunicación del empaque. Entonces, este tiene que ver con lo que les comentaba ahorita sobre
el diferente lenguaje que utilizaban ustedes y cómo lo expresaban gráficamente para saber cómo se consume el producto, o sea, cómo se destapa, cómo se convierte el empaque para un uso secundario, etcétera. Y finalmente el uso de herramientas de software en la producción del empaque, es decir, qué tan limitado o qué tan experto fue el uso del programa, estamos hablando de Illustrator, en el desarrollo del empaque. ¿Sí? Por ejemplo, en diseño gráfico, si utilizaron, digamos, algunas de las herramientas que habíamos visto, si ustedes hicieron los mismos, por ejemplo, hubo estudiantes que por allí hicieron la propia marca, o sea, desarrollaron el logo. El logo había que hacerlo, ¿no? De hecho, yo por ahí tenía una clase, hay un video donde estaba explicándole a la persona que le tocó como producto la panela cómo podía hacer, por ejemplo, unas letras allí, no sé cuánto está. Entonces ahí dejé en el video precisamente eh, acciones o comandos que les permitían a ustedes entender un poquito cómo es el desarrollo de logos o cómo es el desarrollo de un logotipo, pues, en ese caso. Entonces, que hayan utilizado como todos esos elementos o recursos de comandos que yo les he brindado aquí en clase, en su mayoría pues hace que yo vea y diga, esto tiene este empaque, para haber hecho este empaque debió haber utilizado bastantes herramientas de Illustrator. Bien, entonces básicamente esos eran los cuatro criterios. Bueno, ya cada uno mirará allí pues cómo le fue y a lo que se debe con respecto a eso. Como les digo, las notas no fue, creo que la nota más bajita fue 4.1 y la nota más alta fue 4.8. Entonces, es decir, todos estuvieron por encima de 4 y considero que en términos generales fue bien porque solamente hubo como dos personas que sacaron 4.1 y casi que el promedio está situado más o menos en un 4.3, 4.4. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está ese tema. Mm, Bueno, nada, creo que pues con esto era el último elemento pues que faltaba como este segundo corte. Más bien lo que quiero hacer es que aprovechen esta hora de clase, digamos de 4 de la tarde a 5 de la tarde, para que le inviertan tiempo al tema de definir el tema del artículo que van a tratar, número uno, y número dos, a que terminen el ejercicio en clase para que lo puedan subir y poderles calificar. ¿Listo? Entonces recuerden, hasta mañana a las 3 de la tarde voy a dar plazo para poder subir ese ejercicio. ¿Listo? Profe, ¿Alguna ¿podrías, pregunta, por favor, muchachos? Dime, Estefanía. sí, que si podrías, por favor, subir el, el video de la clase El para video hacer lo de que esta falta de clase, horas? Ajá, listo. Conforme terminemos acá y compile el video, lo subo. ¿Listo? Entonces, para estar pendiente ahí de la página, yo creo que por ahí en una horita, tipo 5 de la tarde, creería yo, está ya listo el video para que lo puedan ver. vale, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen para ir cerrando? Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a dejar allí. Feliz resto de tarde y bueno, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Y ojo, no se olviden. Creo, venga un momentico, si no estoy mal, creo que hay una persona que no había subido la entrega de trabajo en clase, la primera entrega de trabajo en clase. ¿Listo? Entonces, un momentico, aquí identificamos cuántos hay. Sí, hablando de la ilustración de Photoshop, correcto, hay 13 personas que lo han subido, entonces falta uno, falta alguien por subirlo. Entonces, todavía tiene tiempo, mejor dicho, le voy a dar el plazo hasta mañana a las 3 de la tarde para que lo suba, ¿listo? Para que pueda hacer también la ilustración si es que no la terminó. Y no se vaya a quedar con ese cero ahí en la nota de trabajo
el plata, la primera nota. Listo, entonces bueno, nada muchachos, nos pillamos pues. Hasta luego, profe, gracias.